La liturgia de este tercer domingo de Cuaresma nos habla de lo que podríamos llamar la paciencia de Dios y la urgencia de la conversión del hombre. La parábola que Cristo cuenta en el Evangelio de hoy nos pone frente al tema de la universalidad de la conversión, o sea, la idea que todos necesitamos del arrepentimiento y de volvernos a Dios. Explican los padres de la Iglesia que la higuera de la parábola, ante todo, es Israel, el pueblo elegido. Dios elige a su pueblo en el Antiguo Testamento, lo plantó y lo colmó de cuidados a ese pueblo para que ese pueblo diera frutos. Y esos frutos debían ser las buenas obras de santidad. A lo largo de 3 años Jesús anunció el mensaje de salvación a su pueblo, pero su pueblo desoyó su enseñanza cerrando su corazón al amor de Dios. Lejos de recibir al Mesías, lo rechazó y lo condenó. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dice la parábola: hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de gusto? Entonces, en un desborde de misericordia, Dios le concedió todavía 1 año más de gracia al pueblo de Israel. Señor, déjala 1 año más. Yo me encargaré de remover la tierra, de abonarla, etc. Si aún así no da frutos, la cortas. Aquí podemos situar a la Iglesia con la predicación de los apóstoles. Sin embargo, los judíos siguieron endurecidos en su corazón y lo que hicieron con Cristo lo hicieron también con sus discípulos. Los persiguieron y los mataron, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, después de 2000 años. Por eso es que la Iglesia reza, y lo hace de una manera especial y solemne el Viernes Santo, por la conversión de los judíos, para que amorosamente acepten ser salvados por la misma sangre de Cristo que derramaron y de la que abominan. Y por su esterilidad, esa higuera no solo fue objeto de una parábola contada por Cristo, sino también de un milagro y de una maldición. Lo cuentan los evangelios. El lunes santo, o sea, 4 días antes de morir, Jesús sintió hambre, se acercó a una higuera para recoger higos, pero no encontró ninguno. La higuera no tenía más que hojas. Entonces Jesús la maldijo y la higuera se secó. El padre Castellani llama a los milagros de Cristo parábolas en acción, porque contienen un simbolismo. Una curación, por ejemplo, milagrosa, o una resurrección, una tempestad calmada, tienen una utilidad: devolver la salud, devolver la vida, salvar de la muerte y del naufragio a los apóstoles, etc. Tienen su utilidad, pero a la vez encierran un símbolo de la misión que Cristo tiene entre nosotros. Pero en el milagro de la higuera de hoy no hay más utilidad que la del símbolo mismo. Es el único milagro en el cual Cristo destruye algo. ¿Y cuál es ese símbolo? Hemos señalado con la tradición patrística que la higuera es figura de Israel, símbolo de la incredulidad de la sinagoga. Al rechazar al Mesías, el judaísmo se quedó sin frutos, es decir, sin obras de santidad, y solo se quedó con hojas, o sea, con las observancias vanas, puramente externas de la ley. Por eso dice el Evangelio que no era tiempo de higos, porque sí llegará un tiempo de higos, que será el tiempo de la parusía, el tiempo de la conversión de los judíos, tiempo en que esa higuera de Israel reverdecerá, dándole a Dios el mejor de los frutos, que es el reconocimiento y la aceptación de Jesucristo. Ese será el destino final del pueblo de Isida, del pueblo que mató a Dios. Pero no solamente los judíos mataron a Dios, también los hombres todos
en cuanto pecadores. Por eso escribe San Pablo que cada vez que pecamos, crucificamos al Hijo de Dios. Y por eso también señalábamos que esta enseñanza de Cristo tiene un alcance universal. Esa paciencia de Dios no correspondida es ciertamente la historia de Israel, sí, pero podemos hacerla extensiva a la historia personal de cada uno de nosotros. En la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, hemos escuchado cómo Dios, luego de hacer una alianza de amor con su pueblo, lo colmó de beneficios a lo largo de la historia. Y en la segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, se nos recuerda que esos beneficios de Dios fueron una imagen, un símbolo de la redención que más tarde nos traería Jesucristo, una imagen de lo que Dios haría con nosotros. En el momento del bautismo, Dios plantó en nuestra alma una higuera, la higuera de la fe y de la gracia. Y a partir de ahí el Señor nos colma de favores, de beneficios, de gracias, para que esa higuera crezca y sea fértil, para que dé abundantes frutos de santidad. Y todos los dones que recibimos de Dios son en orden a ese crecimiento y a esa vida sobrenatural. Para eso Cristo murió en la cruz, para que su sangre salvífica sea savia en la higuera de nuestras almas. Pero esos dones de Dios requieren de nuestra respuesta de amor. De lo contrario, nos convertimos en higuera estéril, destinada a secarse y a ser cortada por Dios. Nadie puede decir, yo soy bueno, yo no tengo pecado, yo no tengo nada de que arrepentirme. Porque por buenos que seamos, siempre encontraremos, si somos sinceros, algún defecto que combatir, alguna virtud que practicar, algo que mejorar en nuestra relación y en nuestro amor hacia Dios, en nuestra relación con nuestros prójimos, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Ciertamente hay grados de conversión. Tenemos la primera conversión, que es de lo malo a lo bueno. Pero hay también una segunda conversión, de lo bueno a algo más bueno. Y hasta podemos hablar de una tercera conversión, de eso más bueno a lo perfecto. Ese gran obispo que tuvimos, que fue el fundador del seminario de San Rafael, Monseñor León Krug, nos decía, yo todavía no me convierto, me terminaré de convertir 1 minuto después de mi muerte. Es esto, es la idea de que todos necesitamos convertirnos. Dice Jesús en el Evangelio de hoy, si no os convertís, si no os arrepentís, igualmente todos pereceréis. Es notable cómo el tema de la conversión está presente en toda la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento nos refiere cómo Dios enviaba a los profetas a predicar la penitencia en orden a la conversión. Tal fue el caso de Jonás y su predicación en Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y gracias a la penitencia de los ninivitas, Dios los perdonó. Y si la conversión recorre toda la Sagrada Escritura, está de manera particular presente en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. San Juan Bautista lo tuvo como idea central de su predicación. San Pedro, su primer sermón fue sobre la conversión. El primer sermón de San Pablo también. El primer sermón de Cristo y sus últimas instrucciones antes de subir al cielo también fueron sobre la conversión. Es decir, no es un tema menor, ni en la prédica de Cristo, ni en la de la Iglesia, ni en la vida de los santos. Si el pecado es darle las espaldas a Dios y poner el corazón en la criatura, como decía San Agustín, la conversión es lo contrario, es darle la espalda a la criatura y al pecado y volver el corazón a Dios. Como se lo dijo San Remigio a Clodoveo, rey de los francos,
Cuando Clodoveo se convierte, San Remigio lo bautiza y le dice: a partir de hoy tendrás que quemar lo que adorabas y adorar lo que quemabas. Eso es la conversión. Esa es la conversión que nos pide el Señor. Y a su vez, la que nosotros le pedimos a Él como una gracia para nuestras almas. Como aquel poeta que cuenta que cierta vez entró en una iglesia con la idea de hablar con Dios, de pedirle perdón, confiando en la misericordia de Dios, pero cuando entró vio un Cristo en la cruz y dice él: me di cuenta que Cristo estaba así, culpa de mis pecados. Y hubiese querido decirle 1000 cosas, pero no pude, no atiné a decir palabras. Entonces se iba de la iglesia. Y cuando llegó a la puerta, antes de salir definitivamente, se paró y volvió a mirarlo, pero esta vez centrando su mirada en la herida del costado, en el corazón del Señor. Y dice él que recién allí sintió que su alma estaba en paz. Con dolor, sí, pero con dolor sereno, con contrición esperanzada, con ánimo de hablarle en confianza de su piedad. Entré en el templo un día, donde Cristo en la cruz resplandecía con el perdón que quien le mira alcanza. Y aunque la fe, el amor y la esperanza a la lengua pusieron osadía, acordéme que fue por culpa mía y quisiera de mí tomar venganza. Y me volvía sin decirle nada, y como vi la llaga del costado, paróse el alma en lágrimas bañadas. Hablé, lloré y entré por aquel lado, porque no tiene Dios puerta cerrada al corazón contrito y humillado. Lope de Vega. Dice el Salmo: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor, no lo desprecias. Que María Santísima nos dé ese corazón contrito y humillado, para que nunca sintamos el desprecio de Dios, para que no dejemos infecunda la higuera de nuestras almas, de manera que cuando el Señor se acerque a nosotros para recoger los frutos, los encuentre jugosos y abundantes y pueda saciar el hambre y la sed que tiene de nuestro amor. Que así sea.